Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Roberto Cuellar, experto en mindfulness, y vamos a hablar del mindfulness como una herramienta aplicada a la salud del cuerpo, para beneficiar la salud del cuerpo. Pero antes de escucharnos, te invito a no te olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Vamos a conversar ya de manera un poco más específica cuál es esa conexión, cómo nos puede servir el mindfulness para trabajar la salud en el cuerpo. Pero bueno, tenemos, digamos, dos preguntas que yo le propuse a Roberto desarrollar en el día de hoy y ya les voy a decir cuáles son, pero primero vamos a darle la bienvenida para saludarlo y comenzar nuestra transmisión de hoy. Hola Roberto. Hola Olga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Un gusto, bien, un gusto saludarte, poder estar aquí con tu comunidad y muy contento de poder conversar sobre este tema tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar acá y en efecto un tema muy importante es más, cuando había hecho la presentación la primera vez, te estaba diciendo que sentía, me parece que esto es un tema tan importante que lo empiezas a ver, nosotros estamos en España y un poco en los países del norte de Europa, que se empieza a incluir incluso en los currículums de los niños en el colegio, porque es tan importante, ¿ves? Aprender a ser como consciente de en qué lugar estás, en qué estás sintiendo, qué estás pensando. Entonces, muchísimas gracias. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del impacto que tiene el mindfulness, cómo podemos usar mindfulness como una herramienta en prevención, protección, en temas de salud y también como una herramienta para transitar cuando alguien ya digamos que está afrontando un reto de salud. Pero antes de llegar a desarrollar como esas dos preguntas, pues primero quiero preguntarte dos cosas, Roberto. Uno es, ¿qué es mindfulness? O bueno, no sé si lo estoy diciendo al revés, de pronto que nos cuentes un poco más acerca de tu trabajo, pues tú ya me estabas contando un poquito, pero que compartas también con la gente que nos está viendo hoy por qué llegaste a esto, por qué llegaste a trabajar el mindfulness, por qué lo aplicas hoy en día en el campo laboral en el que estás y que nos cuentes entonces también qué quiere decir en realidad mindfulness. Claro que sí. Pues mira, mi camino creo que lo podría resumir de forma muy sencilla. He sido siempre una persona que ha estado buscando lo que todos los seres humanos anhelamos, que es tener una vida feliz, plena. Y esto lo empecé desde que era muy pequeño. Y parte de mi declaración cuando era pequeño era que yo quería cambiar el mundo y empecé a trabajar frente a esto. Yo soy filósofo e historiador y empecé a buscar en la filosofía dónde se alcanzaba la felicidad y sentí que la filosofía occidental se quedaba un poco corta frente a esta respuesta. Y dada una ruptura amorosa que tuve a los 19 años, esa ruptura amorosa me dejó, como decimos en Colombia, muy entusado, es decir, muy mal emocionalmente, muy perdido, no sabía cómo hacer y buscaba en los capítulos de Aristóteles y Platón cómo salir de esa mala pasada de la vida y no encontré nada. Y alguien me recomendó en algún momento conocer las filosofías orientales y empecé a indagar sobre la meditación y cómo la meditación podía generar espacios de mayor tranquilidad y de cómo empezar a relacionarme con las personas desde un lugar menos, donde tuviera menos apego por esa relación. Y esto me llevó a irme a vivir a India. Me fui a vivir a India en el 2009, en un estado que se llama Bihar, y estuve en un retiro de silencio de 6 meses en una línea de yoga que se llama Satyananda, es cerca a Nepal. Y esa fue la primera experiencia que tuve de primera mano de qué es la atención plena o mindfulness, en donde estuve 6 meses sin ninguna distracción de las que tenemos en la cotidianidad. No libros, no internet, no hablar con la familia, no comprar nada, no salir del lugar, no hablar con nadie. Todo el tiempo estar observando cómo funcionaba mi mente y cómo podía yo empezar a asumir con las herramientas que iba adquiriendo en ese curso todas las situaciones que la mente empieza a desatar cuando uno no tiene todas las distracciones que la cotidianidad nos invita a tener. Después de esa experiencia, yo llegué súper
transformado, fue una experiencia, un hito en la vida para mí, Ujú, pero después cuando quería enseñarlo a los demás, las personas me pedían que ese espacio no fuera un espacio tan espiritual o religioso como lo había aprendido en India. ujú, Y anduve buscando varios años cómo neutralizar el lenguaje, cómo volverlo más universal, ujú, sin ponerle ese tono tan espiritual, y encontré una maestría en España, en la Universidad de Zaragoza, en mindfulness. ujú, Y me formé en esa maestría, y ya esa maestría lo que hizo fue darme a mí elementos desde la ciencia y la investigación, desde la neurociencia, ujú, cuál es el impacto que tiene la atención plena en nuestra calidad de vida, específicamente en temas de salud, ujú, en temas de relaciones y en cómo nos podemos mover más efectivamente en el mundo, ujú, cómo podemos ser más eficientes en nuestra cotidianidad. ujú, Entonces, para ir a nuestra segunda pregunta, tu segunda pregunta de qué es mindfulness, ujú, mindfulness es una actitud, ujú, es una forma de relacionarme con las circunstancias de la vida. No es meditación, ujú, utilizamos la meditación para desarrollar esa actitud. Y la actitud tiene dos cualidades: ujú, aceptación y amabilidad por lo que aparece en el lugar donde tú te encuentras. ujú, Entonces, mindfulness lo podemos definir como una actitud que te permite indagar lo que sucede en el presente, es decir, en el lugar donde te encuentras, ujú, con dos cualidades: ujú, amabilidad y aceptación por eso que aparece. ujú, ujú. A mí eso me parece absolutamente revelador y esperanzador, porque una cosa, un tema que trabajo bastante en la consulta es el tema de la meditación. Y tengo unas incluso que he grabado yo misma en el canal de YouTube. Y cuando se las paso a algunas personas me dicen, es que no puedo, Olga, es que no puedo meditar, es que la mente me tiene tan Mm, ocupada y me dice tantas cosas que yo no puedo meditar. Me dice, dame otra cosa para hacer. Y ahí es cuando mm, yo le sugiero a la gente que investigue entonces en temas de mindfulness, de atención plena, y ahí conecto con lo que te digo me parece tan bonito y tan revelador porque la explicación que tú me estás dando, lo que le dice a la gente es que es algo a lo que, sí, claro, yo tengo el deseo y la voluntad, puedo acceder sin tener que primero volverme un maestro del silencio mental. ¿Ves? Que yo siento exactamente. que eso es una cosa que mucha gente asocia con, pero es que yo cómo voy a practicar mindfulness si mi mente me dice tantas cosas al tiempo. Mm, Y entonces a lo mejor no es tan necesario, ¿ves? Como que no es tan necesario volverse primero el máster del yo puedo poner mi mente en blanco, que además creo que eso es algo que nadie en realidad puede hacer, sino más bien es como tener una actitud frente a las cosas que te pasan, ¿no? sí, digamos que vamos a partir de una premisa fundamental, y es que la naturaleza de la mente es pensar. Ujú, Es mm, decir, la mente, su naturaleza es pensar. ujú, Por lo tanto, mindfulness no es dejar de pensar. ujú, Mindfulness es una actitud que me permite darme cuenta de cuáles son los pensamientos que tengo con aceptación y amabilidad. ujú, ujú, Entonces, desde ahí soltamos un poco la tensión sobre poner la pantalla en blanco. Blanco es un pensamiento también. ujú, Entonces, lo que hacemos es que me llega un pensamiento, por ejemplo, en nuestra conversación de este momento. ujú. Me acaba de llegar un pensamiento que me dice, ¿qué me toca hacer después de conversar contigo? Y eso me saca de la conversación contigo. Ujú, Y lo que propone mindfulness es aceptar que llega ese pensamiento como parte de la naturaleza de la mente, pero yo también puedo empezar a relacionarme con el pensamiento. Puedo elegir si me monto en ese pensamiento y empiezo a pensar y me salgo de la conversación contigo. ujú, O también puedo observarlo, reconocerlo y dejarlo pasar para regresar a estar contigo en esta conversación. ujú, El pensamiento estuvo, pensé, pero no elegí montarme en lo que me invitaba a hacer. Y ahí mindfulness lo que hace es activar tu capacidad para darte cuenta. ujú, Es la capacidad para observarte. Somos el único ser en la naturaleza que tiene la capacidad de ponerse como objeto de su propio conocimiento. ujú, Es decir, mm, por la noche podemos decir qué hice en el día. ujú, El perro no puede hacer eso. No ujú, puede decir, ay, me comí esto y me siento mal, ¿no? ujú, Nosotros sí. Y ujú, mindfulness activa esa capacidad, que la vamos a llamar una capacidad de ser más consciente, más atento,
y desde ahí poder observar la vida. ¿Para qué? Para buscar elegir conscientemente. Ujú. Eso que dices también me hace pensar que entonces, porque vuelvo a, ves, siempre digamos que pienso en toda la gente que me dice que le queda, que incluso a mí a veces también me pasa, como que le queda tan difícil tratar de desacelerarse un poco, tratar de pensar en qué es lo que está pensando. Y entonces hay gente que me dice, pero es que Olga, yo tengo una mente tan negativa que es casi que imposible para mí sentirme bien cuando lo que me está mandando la mente todo el tiempo es que, por ejemplo, algo malo va a pasar. Y creo que Sí, esta claridad que tú estás trayendo es súper bonita en el sentido en que está diciendo, pues no importa si te llega el pensamiento, porque lo que importa en últimas es si tú tomas acción frente al pensamiento que te está llegando. exactamente. Vale, bonito, eso es súper empoderador, ¿no? Sí, claro. Claro, porque te vuelve, en mindfulness lo que estamos haciendo es poniendo sobre la balanza dos tipos de pensamiento. En esta, el pensamiento involuntario inconsciente, que es el de nuestra cotidianidad. Uh -huh, No pensamos y algo en nosotros decide por nosotros. uh -huh, Nuestro cerebro más básico, el instinto, que solamente tiene tres formas de actuar en la vida: pelear, huir o congelarse. uh -huh, Y en esta otra mano tenemos la posibilidad de tener pensamientos conscientes, voluntarios, dirigidos. Esta otra mano se activa cuando tú tienes la capacidad de observar lo que está pasando en tu vida antes de elegir qué hacer. Y lo que buscamos es ese empoderamiento que tú nombras a través de esos pensamientos voluntarios dirigidos. ¿Dirigidos hacia dónde? Pues hacia mi plenitud, hacia un relacionamiento armónico, hacia la capacidad de poder elegir en nuestra cotidianidad las circunstancias que nos permiten ser felices, gozar, estar en gratitud. Eso no significa que no vamos a vivir situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles cambian cuando tú te relacionas con ellas desde tus pensamientos conscientes voluntarios. uh -huh, uh -huh. ¿Qué dirías tú que puede ser como un paso o una práctica o una herramienta adjunta al mindfulness cuando una persona nunca lo ha hecho en su vida? Porque, por ejemplo, yo te escuchaba, a veces yo me estoy como tratando de imaginar cosas que la gente podría decir o que me dicen a veces también como, pero es que Olga, para ti es muy fácil decir que uno tiene que buscar espacios, de estar un poco en silencio o de aburrirse porque tú manejas tu tiempo, porque tú no tienes un trabajo, porque tú tienes libertad de horario. Y entonces me imagino de pronto a alguien pensando, bueno, para él puede ser muy fácil decir que ahora es una persona que puede observar su pensamiento porque es que él ya tuvo la oportunidad de tener 6 meses en un retiro en donde se aisló de todo. Pero esa no es y yo entiendo a la gente cuando dice ese tipo de cosas, ves, como yo no tengo el tiempo que tú tienes para estar con la atención plena, porque es que yo tengo que estar con mi atención, es en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué dirías tú que es algo que la gente puede empezar a hacer como para dar ese primer paso a entrar en desacelerarse un poquito para entrar en esa conciencia de observación? ¿Sí me Mm, explico? sí, sí, es una pregunta que cotidianamente me hacen las personas que entran a un entrenamiento. Uh Entonces, lo -huh, primero que vamos a clarificar es que lo que estamos dando hoy es información. uh -huh, Tú con la información no transformas tu vida. Tú con la información comprendes, pero necesitas entrenarte para aplicar esa información a tu cotidianidad. uh -huh, Entonces, es muy importante que la gente que asiste a un live, que obtiene información de la red, que sigue a las personas que estamos dando contenidos para transformar la vida, sean muy conscientes que lo que estamos dando es una comprensión, pero esa comprensión hay que alimentarla y nutrirla con un entrenamiento, uh -huh, porque no solamente ahorita dándome cuenta que puedo estar en el presente, ya cambié mi vida, necesito salir y estar en el uh presente. -huh. Para eso hay entrenamientos y los entrenamientos tienen unos protocolos. El de mindfulness tiene un protocolo. Yo tengo un protocolo de 20 horas que dicto durante un mes y medio, en donde nos vemos 3 semanas, 3 horas a la semana y la gente va practicando con unos audios que le voy dando esa posibilidad de estar en el presente. Uh -huh. ¿Qué puede hacer una persona que ahorita está diciendo, ay, yo quisiera hacerlo con la información que Roberto me está dando y quisiera empezar a practicarlo? Lo primero es ser consciente que no necesitas un retiro de silencio para poderlo practicar.
Esta actitud se puede implementar en cualquier dimensión y en cualquier contexto en el que tú estés viviendo. Si trabajas y tienes un horario fijo, la idea y el propósito principal es que lo puedas aplicar en tu trabajo, si no, no tiene sentido. Por eso mindfulness se diferencia de la meditación. No es un curso de meditación, es un curso de vida, para aprender a estar en tu vida, con tu pareja, con tus hijos, con tu cuerpo, con tu contexto en atención plena. Y para eso lo mejor es practicarlo en el contexto que estás, no en uno ajeno. La forma en que yo lo aprendí fue esa. Yo me fui a la India y estuve en silencio, pero en el curso yo no le digo a nadie que se vaya ni se salga de su realidad, sino que permanezca en su realidad y desarrolle la actitud en su propia realidad, para que se dé cuenta que no tiene que cambiar nada de lo que está pasando afuera, sino lo que hay que cambiar es la forma como yo lo estoy percibiendo. Y eso ya hace que mi felicidad se vuelva más portátil, la llevo a donde yo voy y no estoy gestando que lo que suceda afuera determine la forma como yo vivo. Y ahí hay un gran cambio en nuestra forma de percibir y ver la realidad. Entonces, mi primera invitación a estas personas que se preguntan cómo hacerlo, lo primero es, por supuesto que lo tienes y lo puedes hacer. Segundo, necesitas un entrenamiento, entonces trátate con amabilidad si en este momento no lo puedes hacer. Necesitas volverte hábil, conscientemente hábil para poderlo hacer. Y lo tercero es, hazlo en el lugar donde te encuentras sin transformar nada de lo que está pasando afuera en un inicio, para que aprendas a vivir en tranquilidad en el contexto que te mueves, con tu jefe, con tu hijo, en el tráfico, en la ciudad, en donde quiera que te muevas. Ahí está el reto y ahí está la magia de este proceso. Pero entonces estaba diciendo, bueno, que creo que de pronto podría decir o me atrevería a decir que una parte importante como del proceso o de empezar a acercarse a esta práctica del mindfulness es darse el permiso de no hacer juicios frente a sentir cosas fuertes, porque a mí la gente me dice mucho, no es que me lo diga literalmente, pero cuando me habla de cómo se siente, es como si me estuviera diciendo, es que está mal sentir ansiedad o está mal sentir rabia. Y ese autojuicio los pone casi que con más rabia o más tristeza de la que ya tenían, ¿ves? Y siento que si más bien nos vamos hacia lo que tú propones de aprender a observarme y empezar a tomar la decisión de cuál es la actitud que voy a tomar frente a eso que estoy sintiendo, lo que me está pasando, pues entonces puedo alejarme un poco o ya no tengo la necesidad de decir que me estoy comportando mal, sino que más bien observo cómo tengo otras alternativas. Claro. Y liberarse de ese juicio, ¿ves? Porque es que siempre que hacemos juicios sentimos vergüenza y la vergüenza bloquea mucho, porque los seres humanos no estamos educados para sentir vergüenza, que deberíamos. Es una parte súper importante como de ese proceso de integración emocional del que yo hablo a veces, pero no nos gusta sentir vergüenza y cuando nos sentimos bloqueados porque sentimos que estábamos sintiendo algo equivocado, pues entonces como que nos aislamos, nos bloqueamos y no queremos pensar. Claro. Sí, una de las formas en las que podemos aprender a relacionarnos con los juicios o los pensamientos es verlos como si fueran vagones del tren que van llegando a la estación donde yo estoy sentado. Y el tren se abre para invitarme a subir. Entonces me acaba de llegar un tren que dice, ay, muy fácil para Roberto, pero yo no lo puedo hacer. Mi mente no sabe hacer eso que hace Roberto y yo no lo voy a poder hacer. Entonces ese es un vagón que me acaba de abrir la puerta. Y yo, desde la atención plena, desde darme cuenta, no peleo contra ese vagón, me doy cuenta que se abre, pero elijo no subirme. Y desde ahí yo no soy lo que pienso. Eso es un paradigma completamente distinto al que nos hemos montado como sociedad occidental y es que creemos que somos lo que pensamos. Sí. Pero los pensamientos no nos dicen cómo es la realidad, los pensamientos representan la realidad, pero no son la realidad. O sea que cuando yo hago un juicio sobre mí, no es la realidad, sino es la representación de lo que yo creo que es la realidad. Entonces yo puedo empezar a dudar también de lo que pienso y soltar y decir, no me voy a montar ahí, no me voy a montar ahí. Y siempre será mejor conectar con un pensamiento positivo. Como por ejemplo decirme, Roberto lo puede hacer, yo no lo sé hacer,
quizás lo pueda aprender un día. Eso es mejor a decir no lo voy a lograr hacer. Total. Voy a aprovechar esto último que me estás diciendo para conectar entonces con esa primera pregunta, por decirlo de alguna manera que quería conversar contigo, y es el tema de cómo el mindfulness entonces, como la práctica de la atención plena, o por qué o desde qué lugar podemos decir que es una herramienta o una práctica que me puede ayudar a construir mi salud física, no solo mental, sino mi salud física también. Sí. Mindfulness hoy en día tiene incidencia en tres dimensiones. Mindfulness en el mundo occidental nació a partir de la salud. En la Universidad de Massachusetts, en el hospital, empezaron a hacer investigaciones con personas que se estaban recuperando de ciertos tratamientos de cáncer y empezaron a implementar con ellos protocolos de mindfulness para poder observar cómo funcionaban las conexiones neuronales y los tratamientos de estas personas que estaban en procesos de recuperación. Entonces, la evidencia científica que hay hoy desde el año 78 es muy grande en términos de cómo mindfulness puede prevenir, acompañar y tratar ciertas enfermedades que son muy comunes en el mundo, sobre todo y muy enfocado en el tema de enfermedades mentales. Pero entonces vamos a hablar que, como tú lo nombraste en el principio, la salud es integral. Es decir, nosotros no podemos decir que si yo tengo una mente sana, el cuerpo está desbaratado. No, una mente sana va a generar un cuerpo sano, porque vamos a utilizar este siguiente mecanismo. Todo lo que yo pienso genera una forma de percibir la vida. Y la forma en que yo lo percibo, es decir, eso ya es a nivel de sensación, genera en mí una emocionalidad específica que me lleva a mí a una conducta. Y ese circulito entre pienso, genero una percepción, me emociono y me comporto, genera todas nuestras decisiones de vida que redundan en la forma en que nosotros somos o no somos saludables. Un ejemplo muy sencillo. Yo puedo empezar a tomar un alimento en la mañana y empiezo a generar un pensamiento sobre ese alimento. Ese pensamiento puede ser: qué afán el que tengo, necesito salir muy rápido porque no voy a llegar a mi trabajo. Y mientras tanto estoy comiendo. Ese pensamiento me lleva a una percepción de que ese momento no es importante, es decir, hay que acabarlo muy rápido. Eso me lleva a una emoción de angustia, de compulsión, de depresión, de angustia, de sensación de afán, como tú decías, de acelere. ¿Y la conducta cuál es? No me nutro, no estoy nutriéndome. Entonces, si este bucle que estoy nombrando lo llevamos a determinadas dimensiones de nuestra vida y nos damos cuenta que la enfermedad empieza por el pensamiento, por la forma en que yo pienso de ciertas circunstancias que me llevan a comportarme de esa manera, y obviamente eso tiene una influencia tremendamente grande en nuestro sistema nervioso, específicamente en el sistema simpático, que activa todo mi sistema de alarma para yo entrar en modo cortisol, en una relación de compulsión con las situaciones, y empiezo a desgastar mi sistema. Hoy en día los seres humanos estamos desgastando la fuerza que tiene nuestro sistema inmune en cosas en donde no necesitamos utilizar el sistema inmune. Por ejemplo, en una conversación con un ser humano, tú no necesitas entrar en utilizar tu sistema inmune. Tú solamente necesitas encontrar desde una facultad diferente cómo acordar con esa persona la dificultad que estás teniendo. Para eso no se necesita el sistema inmune. Como no estamos entrenados, entramos en angustia en la relación con esa persona. Me llega un pensamiento que dice: lo quiero matar, no quiero compartir más con esta persona. Esta persona es un animal, es un salvaje, nunca. ¿Cómo existen personas como esta? Eso activa en mí una percepción de que estoy en una experiencia de sobrevivencia. Y mi sistema me hace caso y empieza a mandar información, más pulsación, más sangre, mi corazón empieza a moverse más rápido, mi respiración sube y me lleva toda la información a las extremidades para pelear, para huir o para congelarme. Y empiezo a desgastar mi sistema inmune. Cuando yo empiezo a tener una enfermedad, un virus, mi sistema inmune está tan colapsado porque lo he utilizado tanto tiempo que ya empieza a ser insuficiente frente a las distintas enfermedades que aparecen en la humanidad. Entonces,
Mira que todo surge de la forma en que nosotros estamos viendo la vida Ujú, y cómo nosotros mismos, desde esos pensamientos que generan percepciones, sensaciones, emociones y conductas, nos estamos construyendo o no una vida saludable. ujú. Y nos estamos relacionando con las enfermedades desde un lugar en el que pues nuestro cuerpo empieza a no tener las potencialidades que tiene para defenderse de las diferentes enfermedades que hay. Ujú, ujú. Yo siempre he dicho y he sido siempre, claro, haciendo la aclaración de que cuando yo hablo nunca estoy queriendo decir que la medicina no sea importante porque es importantísima, pero siempre he sido como súper, de una manera muy pasional, defensora de aplicar este tipo de cosas, ves, como la atención plena, como la meditación, como el trabajo emocional, como el trabajo de crecimiento espiritual, como la primera medida o la que debería estar a la base de temas de salud física, porque yo puedo tener el mejor médico del mundo, puede ser incluso un médico alternativo, holístico, bioenergético, sintergético, que me esté queriendo ayudar con tratamientos más naturales, más alternativos, que vea mi cuerpo desde un lugar más amplio, en donde ve la conexión que hay entre sistemas. Pero si yo tengo eso y sigo en, como tú estabas explicando ahora, un modo de pensamiento que se pega siempre al outcome negativo o que se montan todos los vagones, como tú explicabas, que llegan, que a veces son historias terroríficas, o que se cree que su identidad es solo la mente, pues va a estar todo el tiempo, por lo que acabas de explicar del sistema inmunológico, como que luchando en contra de su propia biología. Exactamente. Entonces, es ahí, y claro, y yo entiendo, y acá me encantaría también escuchar como, y de pronto ahí esto nos empieza a llevar a la segunda pregunta que tenía, y esto me hace pensar un poco en que cuando yo hablo de estos temas de trabajar la atención plena o trabajar la meditación o trabajar desde el punto de vista emocional en una condición de salud, la gente me dice, Olga, pero es que cuando uno está sintiendo dolor, eso es muy bonito de Mm. escuchar, pero es muy difícil de aplicar. Eh, ¿Cómo lo verías tú ahí? ¿Qué pasa Mm, cuando tenemos a alguien que está experimentando dolor mm, físico, que es retador? sí, es retador como lo dice la persona y aprovechemos lo que hablamos al inicio de nuestro live y es nuevo para mí, lo puedo intentar. Eso ya genera una forma diferente de asumirlo. Y como decíamos, no por tener la información lo voy a poder hacer, Ujú, necesito un entrenamiento. ujú, 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 Nosotros los seres humanos a veces somos muy autoexigentes con nosotros. ujú, Hemos vivido 40 años en un sistema de vida, ujú, acabamos de oír una nueva información y queremos ya que mañana lo estemos aplicando. ujú, 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 Bueno, pues vamos a tener que trabajar también la paciencia, la perseverancia, la constancia para crear nuevas formas de hacerlo. ujú, Entonces, como les estaba nombrando, la evidencia científica en salud y mindfulness es muy amplia y generosa y muestra que una de las formas que más aplicación tiene es con las enfermedades en donde tenemos algunas dolencias, porque el problema con las dolencias físicas es que nosotros antes de indagar en la dolencia rápidamente le ponemos un nombre. ujú. Entonces, si a mí ahorita me está doliendo el codo, yo lo primero que digo es, tengo un dolor terrible en el codo. Eso es lo primero que digo. Sí. Y en mindfulness lo que vamos a hacer es explorar la sensación antes de ponerle nombre. Y explorarla es ir a la sensación y permitir que aparezca el dolor y dejar que la sensación nos muestre hacia dónde va el dolor. Si el dolor se expande en el codo o solamente es en el hueso o es en la piel, si es intermitente, si se queda, si permanece. Y ahí empiezo a indagar y a relacionarme con el dolor y a empezarle a decir que es parte de la vida. No a rechazarlo, sino decirle esto es parte en este momento de mi condición y me empiezo a relacionar desde el observador con el dolor para poderlo indagar y curiosear cómo es ese dolor. Eso puede que duela, como decía la persona que traía esa colación. Ujú, Sin embargo, el tema de ponerle rápidamente un título hace que yo deje de indagarlo y empieces a trabajar más con el pensamiento, generando un nuevo bucle que me lleve a un comportamiento reactivo y no a indagar la experiencia, que es lo que queremos. Mindfulness es una forma para experimentar la vida, no para pensarla. Entonces me bajo rápidamente del pensamiento
tengo un dolor en la espalda que me tiene la vida vuelta a nada. Rápidamente cambio de ese pensamiento a la experimentación de cómo es esa sensación en la espalda. Y eso me invita a relacionarme de una forma diferente. Ujú. Entonces, una forma que utilizamos en mindfulness para trabajar con dolencias físicas es trabajar la conciencia de las percepciones corporales para generar nuevas formas de relacionarme con los dolores físicos. Ujú, súper chévere, porque es que además eso también lo devuelve a uno a que la manera en que tú lo explicas, también lo que está diciendo es que se desidentifica uno con el dolor, es ya, yo tengo o estoy sintiendo dolor en una parte de mi cuerpo, pero yo no soy dolor, porque es que eso es lo que yo Exacto. siento cuando yo trabajo con personas que sienten mucho dolor en la consulta. Lo que yo siento es que de alguna manera se están sintiendo en un nivel de agobio que no ven que puede haber luz al otro lado del túnel porque ellos ya no sienten que tienen dolor, sino ellos sienten que ellos son dolor. Y es como si yo ya soy esto, ¿cómo voy a dejar de serlo? Claro, estoy hablando a veces desde casos en Exacto. donde estoy hablando de gente que tiene fibromialgia o esclerosis Sí. múltiple o condiciones reumatoides que son muy complicadas de trabajar, pero veo que empiezan a salir al otro lado, que hoy justamente estaba hablando con una persona con la que llevo trabajando ya como 8 meses con un tema fuerte, fuerte de salud, que me dijo, ya estoy viendo esa luz al otro lado del túnel. Y una cosa que le decía también es que tú también lo has explicado un montón y es, una cosa es simplemente entenderlo, pero otra cosa es practicarlo. Y yo conecto eso con algo que yo les digo y es cuando me dicen, Olga, pero es que yo ya llevo tanto tiempo, bueno, hasta volvámonos a algo más simple, comiendo bien y como que no veo muchos resultados. O llevo mucho tiempo tratando de meditar y todavía como que me da mucha rabia que yo tengo dolor. Y yo digo, bueno, mucho tiempo, como tú decías, comparado con cuántos años de vida que tienes. Y la otra es, la clave de estas cosas es la repetición. Yo le explico un poco desde el punto de vista también como de la creación de nuevos caminos neuronales, como de nuevos cableados y circuitos a nivel cerebral que se empiezan a formar, pero solo después de que hemos repetido mucho algo y eso requiere pues de acción, de no solo de pensar una cosa de manera distinta, sino de actuarla y actuarla y Sí. actuarla y actuarla. Sí, y algo que puede funcionar también para eso que estás nombrando es soltar también el resultado, Uh -huh, porque al final el proceso se vuelve en sí mismo el resultado. uh -huh, Yo me voy a sentar a meditar para sanarme. Al final, sentarme a meditar fue la sanación. uh -huh, uh -huh. Es decir, yo lo que empiezo es a disfrutar del camino porque es en el camino donde encuentro la posibilidad de sanarme. Uh-huh. El resultado va a llegar cuando, cómo, no depende de mí. El proceso va a ser el disfrutarse de esa cotidianidad, creando una nueva forma, un nuevo hábito, y desde ahí suelto el apego a llegar al punto B como yo me lo imagino y me disfruto el camino y el trayecto en donde estoy dando lo mejor de mí, cuidándome, amándome, respetándome. Ahí está el resultado. Súper bonito y un como reminder súper importante porque la gente, bueno, todos, yo creo que nos pasa a todos, siempre está muy enfocada en ese resultado y como en 3 días claramente no hay resultado, entonces empiezo a relacionarme con mucha frustración y, y eso como que te pone una nube todavía más gris enfrente de los ojos, ¿no? Y en ese proceso de, no, ven un momento, no se trata de a dónde estás llegando, sino, como lo acabas de decir tú, como del camino, del proceso de llegar ahí. Roberto, si, bueno, claro, si la gente está en Colombia, pues la idea obviamente, si es, y que muy seguramente, porque hay gente que me ha preguntado mucho, si están en Colombia, pues ellos pueden tener la fortuna de ir a hacer un taller contigo o la formación que tú haces. Pero aquí nos está viendo muy seguramente gente que está aquí en España, gente que está en otras partes. Yo tengo, por ejemplo, muchos consultantes en Bolivia, en otros lados de Europa, en Estados Unidos, porque allí pues vivíamos nosotros. Si la gente no tiene la fortuna de ir a hacer un taller contigo, que ojalá fuera el caso, un libro para recomendar, un libro para empezar. Digamos que ahí, sí, bueno, vamos a decir
que vamos a crear esa fortuna a través de Olga. Todos los interesados en mindfulness vamos a hacer un curso de mindfulness en Alicante y yo voy a estar allá. Y lo armamos con suficiente tiempo para poder estar y poderlo hacer y tener nuestra energía colombiana y española allá muy presente. Y los que estén en otras latitudes, hay dos tipos de literatura en mindfulness. Yo me he nutrido de los dos lados. Hay un lado más filosófico de mindfulness, que es de donde viene la tradición específicamente de los libros sagrados, que son los Upanishads, después el budismo, y ahí hay unos autores muy especiales, específicamente en budismo zen hay algo muy especial, un autor que se llama Thich Nhat Hanh. Yo te lo puedo escribir ahora para que lo tengan. Perfecto. Y es un autor que trabaja mindfulness desde una perspectiva más filosófica. Y el autor, digamos, representante de la parte más científica de mindfulness es Jon Kabat-Zinn, con Z, doble N, Jon Kabat-Zinn. Cualquier libro de él es interesante leerlo. Los que quieran nutrirse un poco más de datos, ver un poco más el tema del cerebro, conocer más acerca de las posibilidades que tenemos desde la neurociencia contemplativa de entender este tema. Y ahí hay otra autora norteamericana interesante para el tema de relacionamiento conmigo mismo, sobre todo las personas que están en procesos de curación de enfermedades y entran en juicios muy negativos como los que tú nombrabas. Christine Neff, con doble F, tiene un libro que se llama Sé amable contigo mismo, en donde trabaja lo que hablábamos ahora de cómo relacionarme conmigo desde un lugar diferente a partir de la forma en cómo me percibo y me nombro. Una nueva narrativa desde la amabilidad, desde la aceptación, que cambia definitivamente ese bucle limitante y nos amplía las posibilidades a ser más abundantes con nosotros mismos. Súper. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Que vamos, pues les cuento a todos, porque yo sé que después hay gente que a veces de pronto entra al live, no lo puede terminar y entonces después buscan el link en YouTube. Entonces vamos a hacer una cosa y es, le voy a pedir a Roberto que me mande escritos los nombres de los 3 autores que nos acaba de compartir y ya cuando salga el link del video en YouTube lo pueden ir a buscar ahí, ¿vale? Los vamos en los comentarios y en la descripción va a estar, porque yo sé que ahorita la gente me va a decir, dime por favor cómo fue el autor que dijo Roberto. Bueno, la última pregunta, ¿tienes un curso online? No, ahorita por ahora no tenemos curso online. Estamos en mis redes, en Instagram, montando información, contenido valioso para seguir nutriendo la comunidad. Y probablemente este año, a finalizar del año, estemos generando algunos espacios online para que estén atentos de participar a algunas sesiones. Listo, pues bueno, vamos a dejarlo ahí, Roberto, pero yo siempre le digo a la gente que obviamente si tienen preguntas, si quieren seguir la conversación, me pueden escribir a mí, te pueden escribir a ti, yo vuelvo y cuando saque el video te paso el link y vuelvo y en el Instagram y aquí mismo en la página de Facebook les dejo tagueadas las redes de Roberto, una página web, me imagino que tienes, para que puedan ahí pues entrar en contacto si quieren profundizar más y conocer acerca de sus cursos y todo eso. Muchísimas gracias, Roberto, por Muchas habernos gracias. acompañado. Muchas gracias por la invitación y bueno, deseo lo mejor a esa comunidad que tienes tan especial. Muchas gracias. A lo mejor, muy seguramente, te invite a que volvamos a hablar de otras cositas. Es un tema que de verdad me parece que es absolutamente indispensable explorar conectado con el tema de la salud física. Entonces, pues a lo mejor vuelvo y te invito a que nos acompañes. Claro que sí. Un placer. Un abrazo y muchísimas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, un beso muy grande. Muchas gracias también como siempre por estar aquí con nosotros. Y muy probablemente el lunes de la próxima semana tengamos nuestro video listo ya en el canal de YouTube. Un beso y nos estamos viendo. Bueno, una vez más, gracias por habernos acompañado, Roberto, y gracias a ustedes por estar viéndonos, por acompañarnos. Particularmente, si ya llegaste hasta este punto en el video, nos ayudaría muchísimo a que nos regales un like. Eso ayuda y apoya nuestro canal. Si quieres seguir profundizando en temas relacionados al crecimiento personal, te invito a que mires esta lista de meditaciones. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma,
los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.